inhalación de los conidios que llegan a los alvéolos terminales y dentro del cuerpo, pues estos van a crecer como levaduras que van a ser más patógenas en condiciones de temperatura elevada. Lo que suele suceder es que hay una fagocitosis por neutrófilos y macrófagos, pero en pacientes con un sistema inmunodeprimido, pues no pasa esto, así que pues la infección no se detiene, sino que evoluciona. Y las levaduras logran evadir el sistema inmunitario a través de una disminución del reclutamiento de neutrófilos, de la producción de defensinas, de la preparación de macrófagos y de la formación de granulomas. Esto lo pueden llegar a hacer debido a que tienden a hacer una inhibición de la activación de las células TH1 y TH17 y la regulación negativa de 1,3-D-glucano. Y aparte de que disminuye el reconocimiento del huésped, también tiene que ver en algo con el tratamiento y con el diagnóstico, debido a que cuando hay un bajo contenido de este glucágono, el tratamiento puede ser ineficaz cuando utilizamos antifúngicos equinocandinas dirigidos al glucano, y también disminuye la sensibilidad de las pruebas diagnósticas de los ensayos. Y bueno, estas levaduras forman granulomas con microabscesos centrales, y los cambios tienden a haber cambios histológicos en la piel, pueden asemejarse a los carcinomas escamocelular o queratoacantoma. También puede haber una inoculación cutánea y entonces provocar una blastomicosis cutánea primaria, pero esto suele ser un poco raro. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, puede llegar a presentarse de Perdón, diversas Tomás, maneras. regresa a la pregunta. Perdóname que te detenga. Las cosas importantes de aquí, blastomicosis es como muy poco común, pero desafortunadamente porque también no se diagnostica, ¿no? Coccidioides tenemos más métodos diagnósticos a la mano, porque es más común aparentemente, ¿no? Blastomicosis solamente tenemos como reportes de casos. Les decía a sus otros compañeros que desafortunadamente pues los reportes de casos, los pocos que tenemos aquí, los mandamos habitualmente como a publicar en otros países, ¿no? Y pues ahí como que se los van como quedando y la epidemiología queda pues sesgada. Cosa importante de esto, como lo dijiste, forman granulomas, ¿de acuerdo? Entonces, no va a ser raro, ¿sale? Que en la biopsia le reporten a ustedes inflamación granulomatosa, ¿no? De hecho, con esta llevamos 2 enfermedades granulomatosas viendo, ¿no? Si se acuerdan de la otra, que también ya la pasamos, no voy a decir nombres, pero para que recuerden que esa es la segunda enfermedad granulomatosa que vamos a ver. Falta, de hecho, se saltaron histoplasma, que es la tercera, no sé si se la van a dar o no, pero también histoplasma hace granulomas, ¿no? Entonces, cuando a mí el patólogo únicamente me reporta inflamación granulomatosa, tengo allí unos nódulos y la patada, híjole, entonces ya tengo esos 3 diagnósticos diferenciales, ¿no? Y lo que me va a cambiar o lo que va a modificar mi diagnóstico va a ser principalmente la observación directa del organismo, ¿no? Verlo directamente es lo que me va a cambiar, ¿no? Ya mencionábamos cuando veíamos tuberculosis, qué tinciones, cuando veíamos, estamos viendo ahorita, ya veíamos certococcidioides, ya veíamos cuáles. Ahorita esperemos comentar un poquito de este agente, ¿sale? Para poder hacer la diferenciación. ¿Por qué? Porque también, muy parecido con histoplasma, muy parecido con tuberculosis, también hacen lesiones cutáneas, ¿no? Lesiones cutáneas granulomatosas que se van a obsedar. Les comentaba, es muy común la tuberculosis de mama, ¿no? Si ustedes a lo mejor no les ha tocado ver, no lo sé, tuberculosis en mama, al menos en las clínicas de tuberculosis es muchísima tuberculosis de mama, que habitualmente ¿qué va a pasar? Se va a confundir con cáncer de mama, ¿no? Tristemente va a ser la paciente de 40, 50 años, factores de edad, género de riesgo, sale que va a llegar con una bola en la mama, cambios en la coloración de la piel, toda la clínica que ya son expertos ustedes diagnosticando cáncer de mama, le van a hacer la mastografía, va a estar negativa, a alguien se le va a ocurrir afortunadamente hacerle una biopsia, va a salir enfermedad granulomatosa. Eso es lo que le va a decir el patólogo, es lo único que les va a decir, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber decidir
porque muy probablemente ya le habrán soltado Clinda, Metro, Ceftria, o sea, le habrán soltado todo pensando que es bacteriana, porque también es común que sea los granulomas o los abscesos mamarios, ¿no? Por bacterias, no los hago un lado, pero siempre pensar en este tipo de agentes, ¿no? Que pueden llegar a causar esto, ¿no? Y a la par poder encontrar dentro ya del screening más amplio que le van a hacer al paciente, lesiones en pulmón, ¿no? Que algunas pocas veces aparecen en par, ¿no? Tanto lesiones en mama como pulmonares. Entonces, para que tengan como cuidado y lo tomen en cuenta, ¿no? Ahora, hablabas del beta de glucano. El beta de glucano es una estructura, es una parte de la estructura de la pared de los hongos, ¿de acuerdo? Entonces, como la pared de las bacterias, más o menos, ya sabemos cómo están conformadas. Las partes de la pared de los hongos tienen beta de glucano, ¿no? Que es una sustancia que incluso la podemos medir tanto en sangre como en esputo, ¿no? La podemos medir en lavado bronquial, la podemos medir en la flema. Esta, junto con otras micosis como las aspergilosis, el beta-glucano, tanto sérico como en lavado, es una gran herramienta diagnóstica, ¿no? Al menos para blastomicosis, como hace una regulación a la baja, no la vamos a encontrar positiva, ¿no? Que es una característica diferencia de las otras micosis que la podamos encontrar como positiva. Entonces, aguas, ¿no? Si de repente ven ahí un beta de glucano, algún reporte por ahí en sus vidas, hay que tener mucho cuidado porque sería como que el diferencial, ¿no? Es como un ejemplo, paciente, no sé, lesión nodular, datos clínicos que ya ahorita mencionaste un poco, sílice negativo, Paz Groco negativo, beta de glucano también negativo, pues aguas, ¿no? Podríamos estar hablando de un agente como de este tipo, ¿no? Entonces, para que lo tomen a consideración, la fisiopatología es principalmente por el mecanismo innato de la inmunidad, TH1 y THS7, que normalmente son como que los que van a modular este tipo de respuesta, ¿no? Síguele. Sí, bueno, puede llegar a presentarse como una infección asintomática o bien puede llegar a presentarse como una neumonía aguda o crónica o una neumonía aguda complicada con un síndrome de dificultad respiratorio aguda o bien una enfermedad diseminada. El periodo de incubación es de 45 días con un rango de 21 a 106 días y en aquellos pacientes inmunodeprimidos eh, pues puede llegar a cortarse estos días o este rango de incubación. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, cuando tenemos una neumonía tanto aguda como crónica, en cuanto a una neumonía aguda, vamos a ver que va a ser de aparición abrupta de los síntomas respiratorios como tos productiva o seca, disnea, dolor torácico pleurítico, síntomas generales como fiebre, escalofrío, sudores nocturnos, pérdida de peso, fatiga y malestar general. Y pues puede llegar a confundirse por sintomatología con una neumonía adquirida en la comunidad. Dentro de la radiografía podemos llegar a encontrar consolidación uni o multilobar e infiltrados nodulares, o también podemos, pero menos frecuente, podemos encontrar otros patrones como es cavitación, opacidad focal o difusas en vidrio de filtrado o bilaterales. En este caso, las linfadenopatías mediastínicas e iliares son menos frecuentes en comparación con la que acabamos de ver, que es la coccidioidomicosis. Siguiente, por favor. En cuanto a una blastomicosis pulmonar crónica, pues vamos a tener que son síntomas generales y respiratorios que llevan semanas o meses y que de algún cierto modo imitan neumonías fúngicas endémicas de otros hongos, o bien tuberculosis o sarcoidosis o incluso cáncer pulmonar. Y si esta no se trata, pues puede llegar a progresar. Es más común encontrar una forma aguda que la crónica. Y en cuanto a las radiografías, podemos encontrar consolidaciones, nódulos y enfermedad fibrocavitaria. Siguiente, por favor. En cuanto al síndrome de dificultad respiratorio agudo, es como una complicación de una neumonía aguda más la complicación con un síndrome de dificultad respiratorio agudo. En esta podemos encontrar infiltrados pulmonares bilaterales e insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, o esta puede ser o con o sin choque circulatorio.
Dentro de la patología vamos a encontrar, o de la radiografía vamos a encontrar de esa consolidación. ¿Regresas, Vic, por favor? Podemos llegar a encontrar densas consolidación alveolar, microabscesos, membranas hialinas y albudantes levaduras. Y esto principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la blastomicosis diseminada o extrapulmonar, esta puede ser en un 25 a un 40% de los casos. Puede ser diseminada desde los pulmones o, en el caso de la piel, o bien en una inoculación cutánea directa, por ejemplo, de una rama contaminada. En las lesiones cutáneas podemos encontrar manifestaciones, es la manifestación pues más frecuente, y esta puede llegar a presentarse después de la resolución de la enfermedad pulmonar aguda o simultáneamente con ella cuando es crónica. Podemos encontrar lesiones verrugosas o ulcerativas y pueden presentarse nódulos o pústulas. Es probable sufrir una recaída después de suspender el tratamiento, y algunos otros sitios que puedan llegar a ser puntos de diseminación son los huesos y articulaciones, tracto genitourinario y sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central tienden a ser pacientes inmunocomprometidos con alta mortalidad, y puede llegar a presentarse como una meningitis aguda o crónica con realce leptomeningio difuso con lesiones cerebrales focales. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es tener una sospecha. Y bueno, también dentro de la historia clínica, pues tenemos que hacer una exploración física en donde pues vamos a tener signos de enfermedad respiratoria, signos cutáneos, osteoarticular o signos del sistema nervioso central. Y bueno, el diagnóstico definitivo se va a hacer por histopatología, que muestran formas de levaduras compatibles y crecimientos en cultivos. O también podemos hacer la detección de antígenos de blastomices. Ahí tenemos una tablita que nos muestra la sensibilidad de los antígenos, de la citología, de la histopatología, de la serología y del cultivo. Siguiente, por favor. En el caso del cultivo, es el estándar de oro para el diagnóstico de blastomicosis, y esto lo podemos hacer con varias muestras, incluyendo líquido respiratorio, como es el esputo, aspirado traqueal, líquido oval, biopsias en piel y pues en otro tipo de muestras. El rendimiento del cultivo de líquido de Val es mayor con blastomicosis que con histoplasmosis en una proporción de 22% a 50% respectivamente. Y pues el problema aquí es el tiempo de incubación, que puede ser prolongado para el crecimiento, y pues a veces el paciente pues ya necesita el tratamiento y no nos podemos esperar al crecimiento del cultivo. Después de esto, pues se hace un examen microscópico de las estructuras cifales y conidiales bajo microscopía óptica, o también se puede hacer llevar el hongo a temperaturas elevadas para que se pueda ver la termoconversión a levadura. Tiene una sensibilidad del 66 al 70%. Siguiente, por favor. En cuanto a la histopatología y citopatología, aquí podemos visualizar la levadura de este hongo en muestras de tejido obtenidas por biopsia, y nos puede pues ayudar al diagnóstico. La sensibilidad es del 81% y se puede visualizar en la tinción estándar de hematoxilina y eosina, pero puede ser mejor en tinciones como la de Gomori y las tinciones de ácido periódico Schiff. Las tinciones de Musicarmin y de Mason permiten la diferenciación con Cryptococcus neoformas al teñir la cápsula criptococal y la melanina criptococal respectivamente. Sin embargo, la desventaja es que pues, se tienen que hacer procedimientos invasivos que incluyen broncoscopía, biopsia transbronquial, quirúrgica o percutánea para obtener pues, las muestras. Siguiente, por favor. Y bueno, está las pruebas de antígeno, que pueden
detectarse en múltiples fluidos corporales como orina, suero, bal y líquido cefalorraquídeo y proporcionar pues un método rápido que no es invasivo y la sensibilidad para la detección pues ha mejorado. Actualmente se dice que la sensibilidad es del 91%. Sin embargo, esta puede disminuir en pacientes con una enfermedad leve o que tienen o bien una enfermedad grave y diseminada, pero que es localizada. El antígeno con blastomisis positivo no puede diferenciar a blastomicosis de la histoplasmosis debido a que tienen una reactividad cruzada casi uniforme de la muestra de antígenos. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la serología, la serología comercial para la blastomicosis no es clínicamente útil debido a su baja sensibilidad y especificidad, siendo de un 38 a un 85 de sensibilidad por fijación del complemento. Además de que tiende a realizarse una reacción cruzada con histoplasmosis, con el histoplasma. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, cuando tenemos una infección pulmonar aguda o crónica que va de moderada a leve, vamos a utilizar anfotericina B lipídica de 3 a 5 miligramos por kilogramo por día o anfotericina B de desoxicolato de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día durante 1 a 2 semanas, seguida de itraconazol 200 miligramos 2 veces al día durante 6 a 12 meses. Si hay síndrome de dificultad respiratoria agudo, se puede considerar metilprednisolona como adyuvante. Alrededor de 1 miligramo por kilogramo cada 6 horas vía IV durante 1 a 2 semanas. Cuando hay una infección pulmonar aguda crónica de leve a moderada, se puede también utilizar itraconazol 200 miligramos 2 veces al día durante 6 a 12 meses. Y cuando hay una blastomicosis diseminada con afectación al sistema nervioso central, se opta por anfotericina B lipídica 5 miligramos por kilogramo por día durante 4 a 6 semanas, seguidas de itraconazol 200 miligramos 2 veces al día o variconazol 200 a 400 miligramos 2 veces al día durante al menos 2 meses. Siguiente, por favor. Síguele si quieres para que avancemos con esto. Sí. La histoplasmosis, también conocida como histoplasmosis capsulati americana o enfermedad de Darlis, está producida por el histoplasma capsulatum y así como el mexiquense, el oyense y el suramericano. Esta va a ser una micosis sistémica pulmonar endémica que es más frecuente en Estados Unidos y esta puede actuar como un oportunista en aquellos pacientes inmunosuprimidos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su distribución geográfica, en México tenemos que puede localizar principalmente en la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas, con menor presencia en Veracruz, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Siguiente, por favor. Bueno, esta se va a encontrar con mayor frecuencia en el verano, cuando va a haber mayor temperatura y humedad. Pero sin embargo va a haber mayor infecciones durante las temporadas de sequía, ya que bueno, estos se van a transportar en el aire y el polvo. Se puede encontrar en el suelo, en dentitus vegetal, como el guano de murciélagos, aves domésticas como son las gallinas, pavos, gansos o aves migratorias. Por eso también es posible encontrarlas en granjas y bosques. La temperatura en la que se encuentran es de 20 a 30 grados y a una humedad de 70 a 90%. Están en fuentes con alto contenido de nitrógeno y fósforo y con poca luz. Es por eso que suele habitar en minas, casas abandonadas, como cavernas y cuevas. De esta forma también por eso esta micosis se le conoce como una micosis, ¿cómo se le puede decir? De tipo... Bueno, es que depende del trabajo.
por aquellas personas que trabajan en minas o en remodelaciones y reconstrucciones. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la patogenia, esta se puede presentar a cualquier edad y es más frecuente en la tercera a cuarta década de la vida, con mayor prevalencia en hombres a mujeres y, bueno, es una enfermedad ocupacional. En la fase micelial, va a ser de dos tipos, de conidios, que son los macroconidios, que van a medir de 8 a 14 micrómetros, perdón, y los microconidios, que van a medir de 2 a 5 micrómetros, que van a ser las formas infecciosas. Estos, en la fase de Mo, se van a aerolizar y van a hacer más fácil su propagación. Y bueno, la infección va a ocurrir después de que se inhalan estos microconidios y van a alcanzar el tracto respiratorio inferior. Y por el cambio de temperatura, estos van a pasar a hacerse en forma de levadura. Una vez en los alvéolos, estos van a evadir los receptores solubles que son las colectinas, y se van a internalizar en los macrófagos. Estos van a producir una respuesta inmunitaria en unos 3 a 4 semanas, y durante la primera infección es probable que se lleve a cabo una diseminación que va a ser silenciosa, sobre todo a los ganglios y al vaso. El periodo de incubación pues, puede ser de 1 a 3 días hasta 5 meses, y con un promedio de 7 a 10 días. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de virulencia, estos tienen una pared celular con alfa-glucanos, perdón. Estos tienen termotolerancia, son dismórficos, tienen melanina, la levadura son intracelulares y tienen entrecruzamiento, así como paquetes enzimáticos, lo que va a facilitar tanto su estancia como su diseminación. Siguiente, por favor. Bueno, su presentación clínica. Solamente van a ser detectables por la presencia intradérmica de un antígeno polisacárido y radiológicamente. Por eso es que algunos pacientes van a presentar sintomatología y los demás van a ser asintomáticos o subclínicos. De estos se van a dividir según el estado leve, moderado o grave. En el leve puede simular una gripe banal, por lo que va a ser un ataque al estado general mínimo, y la sintomatología se va a caracterizar por fiebre moderada, cefalea, mialgias, astenia y adinamia, así como también en los rayos X van a aparecer solamente lesiones micronodulares, y la serología va a ser positiva pero débil o incluso negativa. En la moderada, la sintomatología va a aumentar y va a simular a una neumonía típica. El cuadro va a ser con tos, estertores y disnea discreta. También puede estar acompañada de fiebre moderada y constante, cefalea, mialgias, así como dolor articular. Y a los rayos X se van a observar un aumento de los ganglios iliares. El tiempo de esta fase va a ser alrededor de un mes, y es posible que después aparezcan respuestas de hipersensibilidad. Siguiente, por favor. Y en la fase grave, Si quieres, con la siguiente, ¿tienes alguna imagen? Hasta después. Si quieres, el cuadro clínico es muy parecido, igual puede confundirse con
cuadros gripales allí como es muy común que parece como el caso que les contaba hace un momento, que debuten como si fuera una gripa, una tos, un cuadro similar a influenza, que es lo que pudiera llegar como a presentarse, ¿no? Esta es la segunda micosis más importante en los pacientes con VIH, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que le identifiquen pacientes con VIH, hay que buscar de forma intencionada. Ponte imagen, porfa, en la imagen se dan cuenta casi todos principalmente producen nódulos y otra característica de histoplasma, a diferencia de las otras, es que hacen mucho vidrio esmerilado, no tienen mucha inflamación a la par de los nódulos o a veces incluso independiente de los nódulos, ¿no? Junto con Pneumocystis jirovecii, que es que la otra que puede producir vidrio esmerilado, son como las dos principales presentaciones, ¿no? Entonces, predominantemente, decía, es la segunda micosis más importante en pacientes con VIH, también es la segunda micosis más importante en pacientes con comorbilidades como diabetes y todo este tipo de inmunosupresiones por enfermedades crónicas, para que la tengan siempre en cuenta, ¿no? La parte de la presentación clínica ya lo mencionábamos, el diagnóstico, todos se van a hacer nódulos, lo que va a cambiar mucho son los factores de riesgo. Habitualmente, la mayoría de los exámenes siempre te ponen, ¿no? En los exámenes nacionales y esto, sí, también siempre viene un caso de histoplasma, el factor de riesgo, ¿no? Como es la exposición a guano, a cuevas, ¿no? Por eso habitualmente acostumbran a preguntar si tiene algún cuadro de ese tipo respiratorio, ha viajado en los últimos 6 meses, ha viajado en los últimos 3 o en el último año, a qué se dedica, si hace algún tipo de actividad de riesgo, si le gusta meterse a cuevas, si le gustan las grutas, ¿no? Porque es donde podemos encontrar principalmente el excremento de los murciélagos y es como la clave diagnóstica, ¿no? Para sospechar de histoplasma. Para la parte diagnóstica existen los antígenos urinarios, pues histoplasmina urinaria, los antígenos séricos, ambos tienen una sensibilidad buena, juntos son mucho mejores. Hay que tener mucho cuidado porque también, repito, pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos, van a tener desafortunadamente o los pueden llegar a tener negativos, ¿no? Negativos por el hecho de estar inmunosuprimidos. Entonces, sensibilidad aproximada de los antígenos séricos, 80%, el 81-82%, los urinarios 79%, juntos, estos ambos antígenos vamos a llegar a tener más del 93 al 95% de sensibilidad, o sea, la capacidad que tiene el estudio para diagnosticarla, ¿no? Cultivo Gold estándar, ya se los había dicho como en todas las micosis, sin embargo es tardado, efectivamente no me voy a esperar. Hay que tener mucho como cuidado, las tinciones habitualmente también puede ser Gomori Grocott y PAS, que pueden ser en las que vamos a encontrarlo, ¿no? En las biopsias. Y esta también, al igual que la patología que veíamos anteriormente, que las blastomicosis van a reportarse enfermedad granulomatosa, ¿de acuerdo? Entonces, es la tercera enfermedad granulomatosa que vemos dentro de las patologías infecciosas, ¿de acuerdo? Entonces, para que no haya la parte del tratamiento, habitualmente podemos iniciar fluconazol, tiene mucha hepatotoxicidad, también es muy parecido al que veíamos anteriormente, y anfotericina B que la mayoría de los pacientes van a recibir por el estado de gravedad, ¿no? Y ojo, si tienen histoplasmosis diseminada, busquen inmunodeficiencia, ¿no? VIH, si es diabético, si tiene alguna deficiencia, alguna inmunoglobulina, búsquenla intencionadamente, ¿no? Los hongos no se llegan a meter nada más así porque sí, hay muchas causas. Entonces, para que lo traten con la severidad que amerita, ¿no? Chicos, aquí la vamos a dejar. El examen es el día lunes, va a ser por el turno matutino, como les dije, por la mañana. Es presencial, no hay forma de que sea en línea, no lo discutimos ahorita. Solamente les confirmo el horario. Tengo pautado para ustedes el horario de las 11 de la mañana. Va a ser en forma presencial. Solamente les confirmo exactamente la hora y el aula, pero ya que ya investigué que ya no tienen como la mayoría de las clases, para no afectarlos en sus prácticas y todo lo demás. De todas formas, si alguien necesita un permiso, coordinación está enterado del examen y les otorgaría un permiso sin ningún problema, principalmente prácticas clínicas, ¿no? José, a ver, dime. Ok. Ahorita te busco y te la quito. Entonces, el examen incluye, las blastomicosis no se las voy a poner, puesto que les digo, no son tan comunes. Sin embargo, las otras dos sí vienen histoplasma y sí viene, esa es la otra que vimos al principio, coccidioides, perdón. Esas dos sí vienen en la parte del examen para que pues las lean, ¿no? Por eso les hacía un mini resumen.
Antes de Dairon. Sí, doctor, igual tuve un problema para ingresar al inicio de la clase. No sé si Ok, podrá- va, está bien, sí. Dairon y... Bien. ¿Alguien más? Es que ya se me contaron Yo ahí. también tuve el mismo problema, doctor. Ok. Yo igual, doctor, junto con Anoten- 2 compañeras más. Anótenlo ahí mejor. Anótenlo ahí en la sesión ahorita para que lo tomen screenshot y más rápido. A ver, Claudia y Emanuel, a ver, el que sea. Emanuel. Mismo problema. Ok. Claudia, ¿algo? Ah, ¿Alguien? también era por lo mismo de la asistencia, doctor. Bien, no se preocupen. Va, entonces anótemela ahí, solamente no la cierran, porque si no, no voy a saber quién es. Para que ahí la dejen y ya el último les anoto. Entonces les confirmo nada más esos pequeños datos, pero el lunes es sin falta, ¿de acuerdo? El lunes sin falta. Es el examen. Abarca hasta esto que vimos el día de hoy. ¿Alguien más? Es que ya se me juntaron las manitas por allí. José Adolfo. Ok, ya vi tu nombre. Listo. Pues nos vemos, chicos. Estudien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.